Y bueno, vamos a empezar por un plato que también hizo que hiciéramos una técnica nueva que nos ha servido para hacer muchísimas cosas y que esperemos también el año que viene seguir haciendo muchísimas cosas con esta técnica que nosotros, bueno, bautizamos, tampoco hace falta buscarle nombre a las cosas, pero bautizamos en ese sentido como nitrogel porque utilizamos nitrógeno y un gelificante. Y en este juego encontramos la manera de hacer un tomate que pareciera un tomate pero no fuera un tomate, además de la manera más curiosa porque como siempre salen muchísimos platos, ¿no? Era la época que estábamos cerrados de la obra del restaurante y bueno, había un chico nuestro, un jefe de partida que se presentaba a un concurso y que nos dijo, venga, échanos una mano y tengo que hacer un plato tradicional, he elegido el bacalao con tomate y lo tengo que hacer en tradicional y en moderno, ¿no? Entonces, por esa tontería, en cuestión de segundos, dijimos, bueno, él está en la partida de entrada, controla súper bien todo el tema del nitrógeno con los gelificantes, donde hacíamos un lingote, aceitunas, muchísimas cosas, y lo único que le dije, mira, hasta algo redondo, una brandada de bacalao y la moja en un zumo de tomate con un gelificante y hace algo que parezca un tomate, ¿no? Pues a partir de esa tontería, que parece mentira, es como realmente se hacen muchísimos platos. Y así empezó lo que es la aventura de ese plato y así fuimos poco a poco, lógicamente, dándole muchísima más forma, ¿no? La historia es hacer un poco un tomate que lleve tomate pero que haya muchísimas más cosas, ¿no? Elegimos la pipirrana un poco es lo que por aquí yo creo que se llama también salpicón, que lógicamente donde hay un poquito de cebolla, pimiento verde, tomate, aceite de oliva, vinagre y sal. A partir de ahí de este salpicón se le meten, por lo menos en Andalucía, pues pulpo, cañailla, uvas de merluza, etcétera, etcétera. Y lo que hicimos fue coger este salpicón, macerarlo y luego licuarlo. Una vez que lo teníamos licuado, que es lo que tenemos aquí, le metíamos albúmina en polvo y gelatina. Bueno, yo siempre hago así al público como si lo vierais. Bueno, aquí está roto totalmente y ya tenemos un poquito de albúmina en polvo en gelatina y lo único que vamos a hacer es buscar lo que, bueno, en su día también se llamó falso bizcocho o lo que puede ser un merengue salado, ¿vale? Vamos a empezar a darle marcha. Bueno, lo que hemos hecho, que es lo que va a hacer David ahora mismo, ha sido macerar la pipirana sin aceite de oliva, ¿vale? Para que la albúmina y la gelatina nos cuaje bien dentro. Si metemos el aceite de oliva nos da muchos problemas. Entonces, mientras está montando, David empieza a echarle el aceite de oliva. Bueno, una vez empieza a montar, en un principio, como comentaba, pensamos en hacer algo redondo en unos moldes y en esos moldes redondo hace el tomate. Pero le faltaba gracia, le faltaba muchísima gracia a nivel visual también, ¿no? Entonces, ¿cómo buscábamos esos pliegues? ¿Cómo buscamos esos pliegues de esa raíz del tomate que se mete un poco hacia adentro y que crea esos pliegues de lo que es el tomate en sí, ¿no? Y bueno, también caímos, ¿no? Que yo creo que es muy importante ver lógicamente lo que hacen los demás, lo que han hecho, porque si yo no lo contara, seguramente diría, ¿cómo han caído en eso, no? Pero bueno, muchos también podéis caer de que había un huevo, antiguamente también, ya hace bastante años, que también hacía Juan María Arzá, que lo metía en un plástico film, me imagino que muchos de vosotros seguro lo habéis visto, lo enrollaba y lo cuajaba en agua. Luego lo sacaba y le quitaba el plástico film y se nos quedaba ese huevo con esa hondura. Nosotros hacemos lo mismo, pero con el merengue. Lo metemos en el plástico film y vamos dándole vueltas hasta que se nos queden los pliegues perfectos, como si fuera un tomate, ¿vale? Bueno, ¿tienes montado ya? Bueno, hay que hacerlo, ¿no? Vamos montando. No hay que montarlo excesivamente, ¿vale? O sea, mucho aire es complejo y os explico por qué. O sea, si le metemos mucho aire, al final, cuando metamos el nitrógeno y de ahí pasemos a la gelatina vegetal, la gelatina vegetal entrará por esos agujeros, por esas partículas, y no se nos quedará como luego queremos, ¿no? Y como luego pretendemos. Por lo tanto, siempre hacemos un merengue que se nos va a quedar, como vais a ver, un poco a mitad, ¿no? O sea, al final queda prácticamente una mousse, más que un merengue más montado y con tanto aire. O sea, tiene muchísima aire, tiene mucho más textura de mousse que una crema con mucho más aire, ¿no? Bueno, metemos aquí en el film. Y ahora, como veréis, lo que vamos a hacer es cortarlo
presionarlo bien y dándole vueltas hasta conseguir que tenga esa forma de tomate, ¿vale? Estos pasos son muy importantes porque el fil siempre se te puede quedar dentro, con los pliegues, por lo tanto, como veis, David lo hace con mucho cuidado, coge una punta de otra, la otra y la otra, baja las manos y a partir de ahí empezamos, como veis, a darle lo que es la forma del tomate. Lo importante es el nitrógeno aquí, hilo conductor, rapidez y muchísima eficacia, ¿no? Sobre todo por la cantidad de frío que nos aporta, ¿no? Aunque lo más importante del nitrógeno va a ser cuando hagamos lo que es la goma, o sea, cuando juntemos con la goma y tapemos y hagamos esa piel falsa del tomate. Bueno, como veis aquí, tenemos todo lo que son lo que pudiera parecer un tomate con todos sus pliegues, ¿vale? Bueno, ya tenemos uno, pasamos al siguiente paso. El siguiente paso que, sin darnos cuenta, ya el año anterior hacíamos con el lingote de oro. Luego acabamos haciendo también una aceituna, una falsa aceituna, que no había un hueso, sino que había también aceite de oliva, que fue el lingote de oro, haciendo ese juego un poco de nitrógeno y un gelificante. Normalmente un gelificante vegetal. ¿Qué tiene el gelificante vegetal que no tengan otros para no hacerlo con otros? Se podría hacer con otros, pero lógicamente siempre hay muchísimas más dificultades. Siempre es mucho mejor el gelificante vegetal. ¿Por qué? A partir de 70 grados, el gelificante vegetal es a líquido. De 70 grados hacia abajo, cuaja. Entonces, el rollo era bastante sencillo. Tenemos el tomate y metíamos el nitrógeno líquido, porque esto, al ser una mousse, ahora está congelado, lógicamente, pero al ser una mousse es bastante débil, bastante frágil. Si no lo tuviéramos ultracongelado, a la hora de meterlo a 70 grados, lógicamente se derretiría ligeramente y no se nos pegaría lo que es la goma. Entonces lo que hacemos, nitrógeno, 70 grados del gelificante, que es agua de tomate, rubí en polvo, un poquito de oro en polvo para que nos dé un poco más de brillo y goma vegetal, ¿vale? Como digo, característica de la goma vegetal súper importante, esa temperatura es 70. Si es más, se te va a derretir incluso metiéndolo en nitrógeno líquido, lo cual quiere decir que al derretirse se te cae esa película. Si es menos, lo que se te va a quedar, en vez de una película muy fina, se te va a quedar una película gorda, con trocitos incluso, si es más temperatura. Siempre 70 grados de temperatura. ¿Bañamos uno? Sí. ¿Tenemos ya temperatura? Está un poco fría, caliente. Bueno, vamos a probar, está un poco caliente, a ver qué pasa. Normalmente puede estar ahora mismo a 74 o 75 grados por ahí, ¿no? Ahí bañamos rápidamente y el juego es ese. O sea, instantáneamente se nos hace una capa que es agua de tomate y que se nos hace lo que es la capa que nosotros queremos que sea la piel del tomate. Esa piel brillante del tomate, ¿vale? Vamos a abrir a otro. También muy importante, si tenemos exceso de frío, la gelatina se nos arrugará, no se nos quedará esa piel perfecta, parecerá un tomate maduro ya pachucho y hecho polvo. Ahora, lógicamente, lo que nos faltaba, que era lo más importante, que eso, aceptamos sugerencias y no hemos sabido hacerlo comestible, cogemos el de un tomate cherry, el rabito, vaya, y se lo ponemos encima. Ahora, aceptamos todas las sugerencias del mundo y el que sea capaz de decirnos cómo podemos hacer esto comestible, lo aceptamos porque también nos gustaría que todo lo que pusiéramos en el plato fuera totalmente comestible. Bueno, tenemos el tomate, ¿vale? A partir de ahí creamos el plato, que yo creo que muchas veces es mucho más complejo de lo que parece. Quiere decir, las técnicas están muy bien, las cosas están muy bien, pero un tomate solo, para mí, no es un plato. O sea, hay que hacer muchísimas cosas alrededor de eso, ¿no? Que es donde viene un poco lo que es la parte seria del plato, ¿no? Hemos hecho una parte divertida, en el fondo seria también, porque estamos haciendo una pipirana, que al final gustativamente lo que nos vamos a comer es una mousse de pipirana, y nos viene el hecho de montar el plato. El plato tiene que ser un conjunto de varias cosas, no solo lo que es el tomate en sí solo. Lo que tenemos, bueno, ya tenemos hecho por el tiempo, es un gazpacho verde, ¿vale? Un gazpacho verde que hacemos con un poquito de licuado de sugar snap, ¿vale? La judita esta que es ligeramente dulce, muy agradable. Mitad de licuado de sugar snap, mitad de agua de tomate verde, ¿vale? Ácida. Tenemos eso y en la Thermomix metemos un poquito de jengibre escaldado para quitarle un poquito de amargor, aguacate y albahaca. Trituramos todo eso y le vamos metiendo poco a poco el agua del tomate verde
¿vale? Que esa acidez contrarresta con el aguacate y el jugo de sugar snap, ¿vale? Una vez que tengamos eso, que es un gazpacho, no dejas un gazpacho, lo alineamos como tal. Un poquito de sal, aceite de oliva y vinagre de Jerez, ¿vale? Que es lo que tenemos aquí. Podemos ir montándose. Montamos un poquito una capita. Nos va a hacer de hilo conductor también en el plato. Necesitamos algo líquido. Bueno, quisquilla de motril, que es un ingrediente que nos fascina y que, a pesar de su precio, no podemos dejar de comprarlo cada año y de hacer algún plato cada año. Bueno, lo que veis un poco, de ahí va a poner 3 quisquillas. Lo que veis a la derecha son las huevas de las quisquillas, ¿vale? La ponemos totalmente cruda. O sea, no porque cuesten 200 euros el kilo, la verdad, pero porque yo no he visto una cosa más sutil dentro del mundo de los mariscos para comer crudo que esta quisquilla. Una buena gamba blanca, cruda, te la puedes comer, pero tiene bastante bravura, es vasta, digamos, no es fina, no es elegante. Una buena cigala, menos todavía. O sea, un poquito de plancha, lógicamente, y cocida, genial, pero en cruda, para mí, o haces un carpaccio, o comértela tal y como estás poniendo en cruda, también es vasta. O sea, es demasiado grasienta en boca. La quisquilla cruda es la cosa más sutil, más elegante en boca y grasa que he visto nunca en mi vida. Y eso también es importante para nosotros los platos. O sea, playful, jugar, sí, por supuesto, nos gusta jugar, pero detrás de los platos hay muchas más cosas. O sea, detrás de ese plato, lo que buscamos, claro, tienes el tomate, que es muy refrescante, es una pipirrana, hay bastante acidez, hay vinagre, salpimiento muy aromático, la cebolla, todo. El gazpacho verde igual, o sea, tenemos también una parte muy refrescante, necesitamos una parte grasienta, y esa parte grasienta, que además de aportarnos esa contraposición de sabores de lo que es la acidez contra la grasa, nos aporta una textura única. Y luego también, como habéis visto, hemos puesto 3 sugar snap, deberían ser sugar snap, ¿vale? Son tirabeque, lo digo para el que diga, o sea, ha dicho que es sugar snap y son tirabeque. Bueno, es lo más parecido que hemos encontrado, no hemos encontrado hoy sugar snap, ¿vale? Son tirabeques, como digo, pero deberían ser 3 sugar snap que nos aportarían un crocante también al plato. O sea, dentro de todas esas cosas es muy importante para nosotros la textura. La textura también nos sirve de hilo conductor, de que el plato sea más agradable. O sea, esto es una cosa que siempre nos fijamos. Siempre tiene que haber alguna textura, o sea, ningún radicalismo de crujiente, de tal, pero sí una contraposición no solo de sabores, sino de texturas, ¿no? Y luego ya ponemos el tomate en medio, como habéis visto hemos puesto la hueva encima y un poquito de aceite de albahaca, simplemente. Cortame.